Buenas tardes, de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Damos inicio a la última conferencia del Congreso titulada Gestión de Riesgos, el químico biólogo como analista de riesgos en la industria farmacéutica por la Master in Science Andrea Gómez. Ella es química bióloga graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el 2014 recibe el curso de especialización a nivel de posgrado en biología molecular y genética por el INVEGEM. Y en el año 2019 recibe el título de máster en gestión de riesgos por la Universidad Católica San Antonio Murcia en Madrid, España. Entre sus logros profesionales están que es analista profesional de riesgos para la industria farmacéutica, ha participado en el desarrollo y validación de metodologías de análisis microbiológico para la industria farmacéutica, en el desarrollo de programas de capacitación para el personal de microbiología y personal operativo en plantas de producción, para la fabricación de productos estériles y no estériles en diversos temas, y también en la participación en el desarrollo de validación de sistemas críticos en la industria farmacéutica, así como validación de procesos de limpieza y de llenado aséptico. Sin más que agregar, bienvenida y puede dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Gracias también por la invitación y por permitirme compartirles un poco de lo que es el trabajo realmente de un químico biólogo en la industria farmacéutica como un analista de riesgos. Realmente nosotros los químicos biólogos pues nos empeñamos en varios campos. El clínico es el más famoso de todos ellos, pero cabe resaltar que en la industria farmacéutica nosotros tenemos un gran valor. Y parte de todo ese valor realmente viene el hecho de todas las destrezas que nosotros como profesionales podemos desarrollar. Entonces, pues vamos a ver un poco y vamos a hablar un poco del tema. Vamos a empezar primero viendo que en la industria farmacéutica realmente la gestión de riesgos viene mencionada y dictada por la ICHQ9, que es una norma que me da todas las directrices y todo el camino realmente que involucra un análisis de riesgo. ¿Por qué realmente se debe considerar el análisis de riesgo? Hoy en día la tendencia realmente es a controlar toda esta parte de la gestión del riesgo para poder evitar futuros problemas, futuros inconvenientes y para poder demostrar que nosotros podemos ser hábiles para controlar y mitigar todas las distintas circunstancias que se pueden dar en una industria farmacéutica a nivel de procesos, a nivel administrativo, todo lo que puede eso significar. Entonces, pues la norma, la ISO 31000-2018, que es una ISO que es para gestión del riesgo, que son las directrices como tal de la gestión del riesgo, menciona que la gestión del riesgo es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Eso significa que la norma realmente, la gestión del riesgo, la ve como un conjunto de actividades que me van a permitir organizar un conjunto de situaciones que me van a poder dirigir hacia un camino de poder controlar todos los riesgos que pueden haber en un proceso o en el lado administrativo. Y del lado de la ICHQ9 dice que es un proceso sistemático para la evaluación, control, comunicación y revisión de los riesgos de la calidad de los productos medicinales durante su ciclo de vida. Realmente en la industria farmacéutica, durante un proceso como tal de fabricación de un producto farmacéutico como tal, se deben de tomar en cuenta varias situaciones, varios puntos críticos, varias cosas que pueden ocurrir y que el hecho de poder tomarlas previamente antes de que el proceso pueda correr como tal. Entonces, ¿pediste algo vos? ¿Te traemos regalos? Permítame un momento. Listo. Sí. Entonces, la cosa es, les decía, ¿verdad? Que la gestión del riesgo es un camino, todas estas actividades me van a permitir controlar actividades para poder anticiparme literalmente al riesgo. Entonces, vamos a definir qué es exactamente el riesgo y por qué es tan importante. La norma ISO 31000-2018 realmente es una norma bien específica y me gusta mucho porque me habla de varias terminologías que me ayudan realmente a definir exactamente qué es el riesgo. Entonces,
Primero dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y dice que un efecto es una desviación respecto a lo previsto, que puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. El riesgo realmente a veces es muy mal visto, que solo se dirige a algo negativo, pero realmente el riesgo también puede significar una oportunidad de mejora sustancial, y eso lo vamos a ver más adelante. Los objetivos dice que pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. Eso quiere decir que en diferentes niveles se pueden aplicar. Habla sobre, por ejemplo, el tipo de jerarquías en los procesos en donde nosotros los vamos a aplicar, como por ejemplo un proceso de fabricación que está directamente ligado a un proceso en producción, como un proceso de compras, por ejemplo, o un otro proceso de gerencia. Con frecuencia dice que el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Realmente se trata de ver un evento es algo que nos puede suceder, algo que puede pasar, y si lo voy a ver y lo voy a determinar antes de que suceda, entonces yo puedo literalmente anticiparme a las acciones que yo voy a tomar en ese momento. Entonces, ¿cómo realmente se hace la gestión del riesgo? La gestión del riesgo es un conjunto de fases, es un conjunto de pasos que entonces me van a llevar a poder completar una gestión del riesgo eficiente. Entonces nosotros acá tenemos en esta imagen que es literalmente un triángulo y cada parte del triángulo tiene unas fases. Está la creación de protección del valor, el liderazgo y compromiso y el proceso como tal de la gestión del riesgo. En la creación de protección y el valor son los principios que son todos los que ustedes pueden ver ahí, la mejora continua, que debe ser integrado, estructurado y exhaustivo, adaptado, inclusivo, dinámico, mejoramiento de la información disponible y los factores humanos y culturales. Y el marco de referencia para liderazgo y compromiso es integración, diseño, implementación, valoración y mejora. Y el proceso de la gestión del riesgo, que ya incluye todas las etapas, cómo se debe estructurar una gestión del riesgo. Realmente, todo esto se trata de prevenir, como dicen los dichos, va a prevenir para no lamentar, para evitar otros incidentes más graves e incluso para poder ahorrar recursos, porque realmente también la gestión del riesgo involucra la parte en donde yo puedo y me permito literalmente gestionar mis recursos de una mejor manera. Entonces vamos a hablar un poco acerca de este proceso. Este proceso es verdaderamente la gestión del riesgo como tal. La gestión del riesgo como tal tiene distintas fases y distintos pasos para que pueda darse a cabo. Y en cada uno de estos pasos estructurado y escalonado me permite llegar a conclusiones muy, muy importantes de cada proceso. Recordemos que antes de conocer todo este proceso de la gestión del riesgo, yo necesito conocer sobre qué lo voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, sí tenemos el hecho de que vamos a aplicar una gestión de riesgo a un proceso de fabricación, por ejemplo, de un jarabe o de un inyectable. Entonces, vamos a tener el esquema completo de ese jarabe o de ese inyectable y entonces, conocer el proceso nos va a permitir establecer sobre qué puntos lo vamos a aplicar. Entonces, en el paso del alcance y el contexto y los criterios, ahí lo que vamos a hacer es definir objetivos, definir criterios de evaluación. ¿Eso qué significa? Si mi contexto y mi proceso, por ejemplo, es para un inyectable, yo voy a definir el alcance de mi análisis de riesgos, que es para la producción de un producto inyectable tal, ¿verdad? Su contexto es en donde se desarrolla, hay un contexto interno y hay un contexto externo. Y los criterios de evaluación, ¿qué me van a decir? Pues que simple y sencillamente sobre qué yo voy a evaluar cada uno de los siguientes pasos. Si yo voy a permitir un criterio de una aceptación estricta, podría entonces colocar que no tengo permitido, por ejemplo, traspasar una esclusa, por ejemplo, de un lado hacia otro, sino que tiene que tomar un pasillo. Entonces, todos estos criterios de evaluación se toman en base a los objetivos sobre el proceso que se determina. Y bien, la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo va a contener la identificación, el análisis y la valoración de los riesgos.
En la parte de la identificación, nosotros vamos a completar todos aquellos eventos que pueden ocurrir para un proceso de fabricación de un inyectable. Bien podría ser, por ejemplo, que la temperatura de autoclaveado no esté funcionando, que el autoclave no esté funcionando y no esté autoclaveando el equipo, que por ejemplo los hornos despirogenizadores no estén funcionando tampoco, que las máquinas de llenado tengan problemas, que las ampollas, el empaque primario donde se envasan los inyectables, pues no sean de la calidad de vidrio adecuada. Esta identificación la vamos a hacer en la parte de identificación del riesgo. De hecho, pueden existir varias clasificaciones de riesgo. En la gestión de riesgo siempre se suele decir que no todo realmente debe de ser cuadrado y literalmente encasillado hacia una sola parte. Todo puede literalmente caber en la clasificación y crearse clasificaciones nuevas a partir de lo que yo estoy trabajando. Y es por eso que la gestión del riesgo no solo se aplica en este caso, como le estamos viendo a la industria farmacéutica, se aplica a una infinidad de cosas. Luego la parte del análisis del riesgo, pues involucra toda la parte de evaluar con los criterios que yo ya escogí, en qué punto se van a encontrar cada uno de esos riesgos. Si va a ser un riesgo crítico, si va a tener una probabilidad y una probabilidad de ocurrir alta y una consecuencia alta, y esa evaluación me va a resultar en algo crítico que yo tengo que controlar inmediatamente, o caso contrario, que ese riesgo literalmente tiene un impacto bajo, una probabilidad de suceder muy baja, y entonces no va a resultar tan crítico para el proceso. Todo esto se hace en la parte de análisis del riesgo. Y en la valoración del riesgo yo ya voy a decidir qué voy a hacer con todos mis eventos. Entonces, los voy a mitigar, los voy a tratar o los voy a evitar de una vez. Y todo eso nace a partir del análisis. Entonces es escalonado. Y la última parte del tratamiento del riesgo, yo voy a tomar mis medidas. Yo voy a decir qué acciones voy a tomar sobre esos riesgos. Yo voy a, entonces, si no me funciona un autoclave y es crítico para mi proceso y yo necesito evitar ese riesgo, entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Yo voy a, por ejemplo, comprar otro equipo o reparar lo que no le esté funcionando adecuadamente. Entonces, toda la parte de en medio de esta gráfica, todo lo que ustedes ven literalmente en esta parte de en medio, es un proceso escalonado. Y las partes de los lados donde dice comunicación y consulta, seguimiento y revisión, y registro e informe, es todo lo que va a raíz de desarrollar todo el proceso que se encuentra en medio. Entonces vamos a tener comunicación y consulta porque la gestión del riesgo no la hace una sola persona. Déjenme decirles que se trabaja en equipo con varios profesionales. En el caso mío, en la industria farmacéutica, se trabaja con todos los profesionales involucrados dentro del proceso para poder definir los riesgos que pueden suceder. El seguimiento y la revisión a lo largo, luego de que ya la gestión del riesgo está hecha, debe darse siempre un seguimiento. Si no se da un seguimiento, entonces yo no tengo forma de comprobar que lo que yo estoy determinando sí está sucediendo y sí está mejorando en alguna forma. Y el registro de informe, que esta parte de registro de informe sí es bien importante porque todo debe documentarse. Si no se documenta, literalmente no existe. Entonces, pues el químico biólogo como analista de riesgos en la industria, ¿quién es? ¿Quién es esa persona que literalmente puede hacer análisis de riesgos en la industria? Primero dice que es un profesional que posee la capacidad de determinar a profundidad la existencia o no de una causa potencial de causar un evento determinado. Nosotros realmente como químicos biólogos tenemos algo que es mucho la curiosidad de nosotros por investigar y por determinar las causas y por llegar hasta el fondo de qué es lo que pasa con un determinado proceso, es lo que nos permite literalmente tener esa habilidad de poder encontrar esos eventos que sí nos pueden impactar. Se trata literalmente de poder avanzar en lo que de verdad nos va a causar un impacto. También es ese profesional que va a integrar los conocimientos de su profesión al entorno que va a estar evaluando. Eso quiere decir que nosotros tenemos conocimientos en la microbiología, por ejemplo, la microbiología industrial, que es muy importante, y esos conocimientos los vamos a empalmar con el entorno que vamos a estar evaluando. Entonces, no solo somos capaces literalmente de analizar un proceso determinado, sino que varios a la vez, y ver sobre cada uno de ellos, no solo lo que impacta en el lado de la calidad microbiológica, sino que también lo que impacta en el lado de la calidad, por ejemplo, físico-química, y en conjunto la garantía total de calidad de un producto. Y
Por último, dice que es un profesional que tiene un alto grado de curiosidad a todo nivel en lo que desarrolla, como les decía en la primera parte. Nosotros somos tan curiosos que literalmente somos capaces con esa curiosidad de poder desarrollar aún más nuestro sentido de investigación. Nosotros como profesionales realmente nos impulsa mucho a siempre estar investigando, a estar desarrollando nuevas ideas, a estar buscando razones de por qué suceden las cosas y a no quedarnos atrás. Entonces, desarrollar esa curiosidad realmente nos ayuda un montón a poder evaluar riesgos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un analista de riesgos? Primero que todo, conocer el proceso objetivo del análisis en todas sus áreas y etapas que están involucrados. Eso quiere decir que yo tengo que tener la capacidad de poder evaluar un proceso de producción, de fabricación de una forma farmacéutica determinada con ojo crítico. Yo necesito conocerlo porque si yo no lo conozco, entonces no puedo buscar qué puede suceder en adelante con ese proceso. Dice que también debe observar el desarrollo del proceso con todas las intervenciones posibles. ¿Eso qué quiere decir? Que yo literalmente tengo que meterme a planta de producción a observar los procesos. Yo tengo que ir, observar cada proceso y determinar en cada uno de los detalles qué puede estar mal o dónde está lo más crítico. No solo conocer el proceso como tal, sino que qué involucra y qué etapas. Si hay intervención de mantenimiento, si va personal de microbiología a muestrear, si los equipos están funcionando correctamente, si todo lo que se tiene para poder fabricar ese producto está. Todo eso es observado en el desarrollo en cada una de sus intervenciones. También debe determinar puntos críticos. Nosotros también a veces debemos de poder tener la capacidad, en la mayoría de las veces más bien dicho, de ser críticos para poder objetivizar cada uno de los puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo diferenciar literalmente un punto de un monitoreo de temperatura de un punto de un proceso de esterilización. ¿Cuál es más crítico? ¿Cuál me va a impactar más según el proceso que estoy evaluando? Entonces, por cada proceso se tienen que determinar puntos críticos y eso sí es bien importante porque sobre cada punto crítico va un control y sobre cada control puede haber un riesgo. Y también debe reunir a un equipo multidisciplinario, quien va a establecer, acorde a su conocimiento, otros focos importantes a considerar del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros literalmente nos volvemos parte de un grupo de personas que conoce otros detalles que nosotros no manejamos. Por ejemplo, los químicos biólogos somos muy buenos en la microbiología industrial y en todo lo que abarca el hecho de poder analizar la calidad microbiológica de un producto. Pero, por ejemplo, la parte de la maquinaria y el equipo, cómo está ese equipo constituido, qué partes tiene, no lo vamos a dominar al 100. Entonces necesitamos, por ejemplo, un jefe de mantenimiento. Entonces necesitamos a un ingeniero. Necesitamos al químico farmacéutico, que es el quien desarrolla la fórmula, y al químico farmacéutico que supervisa el proceso de fabricación como tal. Entonces, debemos de ser capaces de trabajar con todas estas personas en equipo para poder hacer un análisis de riesgo que valga la pena. Ahora, ¿por qué es importante contar con un analista de riesgos? Realmente, como yo les decía a un principio, esta es la tendencia hoy en día de la mayor parte de las normativas en el nivel de la industria farmacéutica. Cada una de las normativas en la industria farmacéutica me dice a mí que en cada proceso crítico deben haber análisis de riesgos. Y cada vez que yo necesito resolver una situación a nivel de proceso o a nivel administrativo, me pide un análisis de riesgos. Entonces, ¿por qué es importante tener un analista? Como dice acá, para la industria farmacéutica, todas las nuevas tendencias y actualizaciones en normativas van a incluir esa gestión del riesgo como parte del ciclo del desarrollo óptimo de ese proceso. ¿Para qué? Para la obtención de un fármaco de calidad. No tenemos fármacos de calidad si dentro de todo lo que nosotros estamos trabajando no vamos a cumplir con lo que dicen las normas. La vista ante los panoramas más catastróficos antes de que esos puedan suceder ayuda a invertir focalmente en aquellos puntos en donde se debe de tener un control mucho más estricto y donde la vigilancia es mandatoria. Realmente la gestión de riesgos me va a dirigir la vista sobre lo más importante donde yo tengo que dirigir un control y no me va a distraer de lo que verdaderamente importa. Y la optimización de los procesos en conjunto con el adecuado uso de los recursos es importante para garantizar la seguridad en la elaboración.
Realmente todos los procesos en la industria farmacéutica son delicados. Cada uno tiene sus puntos. Por ejemplo, todos los inyectables es el proceso más crítico de la industria farmacéutica y por ende es el que puede tener más riesgos. Y si de no controlarse, entonces yo no voy a obtener un producto de calidad. Entonces, por eso es bien importante que exista un analista de riesgos que ayude dentro del proceso del desarrollo de todo este proceso de análisis de riesgos para poder obtener mejores resultados y que también sean resultados que representen una gran ayuda en las auditorías. Porque realmente los procesos de auditoría, por ejemplo, eh, nos van a auditar el estado, por ejemplo, del área de inyectables. Y dentro del área de inyectables tiene que haber gestión de riesgos porque ya tenemos que saber qué puede pasar y cómo lo vamos a mitigar. Y si queremos hacer desviaciones o queremos defender un punto, los análisis de riesgos suelen ser muy útiles. ¿Qué tan lejos podemos llegar como químicos biólogos siendo analistas de riesgos? Pues tan lejos como la preparación y experiencia que deseas tener en tu camino. Realmente para prepararse en gestión de riesgos, o sea, sí necesitamos tener un punto bien crítico, una objetividad bien importante y como les digo, sobre todo poder trabajar en equipo y poder conocer y poder sugerir lo que verdaderamente puede generar un cambio y una mejora en un proceso a nivel farmacéutico. Los procesos a nivel farmacéutico están bien encaminados todos siempre a la mejora y al aumento de una producción, porque por ejemplo el producto se vende re bien, entonces hay que seguir fabricándolo. ¿Y cuál es la manera de garantizar que ese producto se sigue fabricando de manera excelente? Pues que tenga todos los controles dentro del mismo y que también se hayan analizado los riesgos. Entonces les voy a hablar un poquito acerca de los análisis de riesgos en curso que usualmente yo he tenido la oportunidad de participar. Realmente los análisis de riesgos son variados, no son únicos, no hay un formato único que me diga, con este formato yo voy a desarrollar una matriz, con este formato yo voy a desarrollar una evaluación del riesgo. Todos los análisis de riesgos son diferentes y tienen que verse con la misma importancia el uno del otro. Y cada uno se puede desarrollar con distintas matrices diferentes. Entonces, aquí les menciono ejemplos, por ejemplo, para procesamientos asépticos, que son los de líquidos estériles y la simulación de proceso aséptico, pues involucra mucho todo lo que es en el grado de inyectables, garantizar que toda la línea que recorre el producto es estéril verdaderamente. Entonces, para esto se hace la simulación de proceso aséptico porque dentro de ella simulamos, como la palabra lo dice, llenar un producto por medio de un medio de cultivo. Entonces, se llena medio de cultivo en lugar de un producto, por ejemplo. Para hacer este proceso debe llevar un análisis de riesgos que me permita establecer cuáles son los riesgos según los puntos críticos dentro del proceso de fabricación de inyectables. También está la obtención de agua a grado farmacéutico para inyección. ¿Cómo se obtiene esta agua? ¿Qué sistema tiene? Si es por destilación, ¿cómo está ese sistema de destilación? También se deben hacer análisis de riesgos para considerar todas las decisiones a tomar en caso de que exista un no cumplimiento de las especificaciones del agua. Desvanecimiento de reclamos y solución de conflictos. Esta parte es bien importante porque pues el cliente se queja, pueden encontrar un error o algo que no está bien en el producto que se entrega. Entonces, para resolver y desvanecer los reclamos nos ayuda mucho para dejarle claro al cliente que en futuras ocasiones eso no vuelve a pasar. O que si ya pasó, entonces yo ya tengo un esquema de decisiones correcto para poderlo tratar. También el establecimiento de las necesidades principales para mejoras de área. Cada una de las áreas puede trabajar y trabaja, de hecho, distintos en la industria farmacéutica, distintas cosas. Y si yo necesito hacer una mejora en esa área y la necesito sustentar y soportar con evidencia de por qué yo necesito, por ejemplo, cambiar un equipo, agregar más personal o adquirir otros medios, por ejemplo, en el área de microbiología, yo con un análisis de riesgo lo puedo sustentar porque estoy diciendo cuál es el riesgo de no tenerlo, por ejemplo, o el riesgo de que, o dentro de los riesgos, como les decía, las oportunidades de poderlo adquirir, cosas como esas. Y en la prevención de la contaminación microbiana, ¿por qué? Porque si, como les estaba diciendo, si tenemos puntos críticos, entonces vamos a ir a analizar esos puntos críticos y nos vamos a dar cuenta entonces exactamente
hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Aquí está. Les voy a mostrar este ejemplo que es unas matrices que se utilizaron para una matriz de riesgo como con una resolución de una desviación. Entonces, ¿qué es lo que se hace básicamente? Estas matrices ya vienen después de la fase que les comentaba de determinar los objetivos, el alcance y el contexto. Luego de determinar esto y de establecer esos criterios, entonces vamos a tener que elaborar estas matrices, que no es más que cuadros literalmente donde se establece el riesgo, la fuente, sus consecuencias, quién está involucrado, la complejidad del riesgo, el grado que yo puedo tener sobre ese control y qué efecto va a tener ese riesgo. Entonces, cada uno de estos, por separado, literalmente, se van a colocar los riesgos, pueden haber cuántos riesgos yo pueda tener en un proceso y se van a ir determinando las siguientes columnas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a llenar la parte de la complejidad y el grado de control? Pues entonces acá sí ya diseñamos cómo lo vamos a evaluar, de complejidad alta, media o baja y de grado de control sobre variables alto, medio y bajo. Esta matriz viene compuesta con una segunda matriz que ya me va a decir a mí cuál es la probabilidad, el impacto y la valoración de ese riesgo por cada uno de los que yo estoy teniendo. Entonces, sobre cada uno de estos riesgos yo voy a asignar una probabilidad de que ocurra, la probabilidad de que ese evento sí suceda, el impacto que va a tener ese evento sobre lo que me dice que va a pasar y la valoración y también el dictamen. Entonces, para la valoración es importante también que se generan escalas, que son los criterios de evaluación de los riesgos, donde la probabilidad, por ejemplo, acá está en alta, media, baja y me dice el criterio que sucede siempre, sucede eventualmente y no sucede y hay una numeración como un calificativo. Y también el impacto. Y está la evaluación del número probable del riesgo y el dictamen de riesgos entre monitorizable, controlable o considerable. Considerable o intolerable, perdón. Entonces, sobre cada uno de los riesgos se va a determinar una valoración acorde a su probabilidad y su impacto y se va a dictaminar en qué escala me va a dejar ese riesgo. Y la tercera matriz ya me va a decir exactamente el tratamiento. Entonces, me va a decir por cada uno de los riesgos que yo tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? Si lo voy a mitigar, si lo voy a evitar, ¿o qué voy a hacer? ¿Quién va a ser el responsable de esa acción? ¿Cuál va a ser la acción propuesta? ¿Qué beneficios y qué controles van a ser requeridos? Entonces, si se dan cuenta, cada una de las matrices siempre lo que está fijo son los riesgos. Todos los riesgos que yo identifiqué. Y por cada riesgo, entonces, yo voy a ir trabajando lo demás. Y entonces se trata realmente de ir analizando cada uno de los riesgos que nosotros tenemos y determinar entonces qué voy a hacer con eso. Y si de verdad también la acción que yo voy a proponer también la voy a poder controlar, que es otro detalle. Entonces, regresando a la presentación. ¿Cuál va a ser entonces el camino? Primero, se va a hacer una revisión del proceso actual involucrado y se va a establecer el alcance, contexto, criterios y objetivos. Entonces, como les decía y les enseñaba en el ejemplo de la matriz, antes de que esas matrices existieran, se revisó el proceso que estaba involucrado para resolverlo y se estableció un alcance, contexto, criterios y objetivos. Luego hay una evaluación de los riesgos como tal, que para evaluar los riesgos, como les decía, se reúne un equipo multidisciplinario que cuenta con todas las observaciones y todas las opiniones del proceso que ellos están evaluando. Se arman esas matrices según las necesidades. Las matrices que yo les enseñé a ustedes de ejemplo, realmente son matrices ejemplo, porque no hay una matriz exacta y segura que literalmente sea esa matriz la que yo siempre voy a usar. Nunca va a haber. Entonces, siempre voy a poder armar las matrices de acuerdo a mis propias necesidades. Entonces, no hay una matriz fija y literalmente no hay un machote para
para darles un mejor contexto, de que siempre se vaya a usar ese, siempre se puede usar de manera distinta. Se va a establecer el tratamiento, que son todas las acciones propuestas para poder evitar, para poder mitigar, para poder reducir ese riesgo, y se van a reportar las conclusiones. El reporte de las conclusiones, eso nos va a guiar para poder trabajar entonces y darle el seguimiento correcto a cada uno de esos riesgos. Y la revisión del proceso cuando las medidas han sido establecidas y tomadas para establecer el riesgo residual. El riesgo residual no es más que el resultado de que después de haber tomado todas las medidas que se estipulan en la gestión del riesgo, entonces, ¿qué es lo que queda verdaderamente? ¿Quedó mitigado o no mitigado el riesgo? ¿Quedó resuelta la eventualidad que puede pasar o no quedó resuelta? ¿Es efectivo el control o no lo es? Entonces, si no estoy literalmente evaluando correctamente y no estoy controlando correctamente, no va a haber un riesgo residual, sino que siempre se va a conservar el mismo riesgo y yo voy a tener que tomar otras medidas para poderlo tratar. Entonces, pues les puse esto, química, bióloga y analista de riesgo, ¿verdad? Porque realmente eso en mi caso, ¿verdad? Pues yo he tenido la oportunidad de desarrollarme en el campo de la industria farmacéutica. Me gradué como química bióloga, pero realmente yo siempre tuve literalmente el empuje y la curiosidad por trabajar en la industria. Fue lo que siempre quise y gracias a Dios pues estoy desarrollándome en ese ámbito. Y algo que sí les digo, como dice acá la diapositiva, la profesión no existe solo para un campo. A nosotros nos preparan para enfrentar un mundo cambiante y el mayor reto en la industria es ser ese profesional que maneja los conocimientos que pocos se atreven a afrontar con el objetivo de transmitirlo y ser un apoyo, no únicamente a nivel de laboratorio protegiendo la integridad microbiológica de todo fármaco que se fabrica, sino también siendo capaz de establecer las guías nuevas en la mejora de decisiones en cada proceso, aprendiendo a tener una mente abierta, esto es muy importante, y asertiva, así como curiosa, y lista para aprender más y más del mundo farmacéutico. La gestión del riesgo es una herramienta necesaria que todos deben estar dispuestos a conocer por el beneficio que aporta. Realmente la tendencia de hoy es literalmente saber y hacer análisis de riesgos, porque el hecho de prevenir nos ahorra mucho, no solo en costos, sino que en lo que puede trabajar en las horas hombre, por ejemplo. Sí es una herramienta muy útil para promover mejoras, para promover oportunidades y para evitar amenazas. Nunca vamos a estar libres de amenazas, realmente eso también es otra cosa, pero con un buen análisis de riesgos nosotros podemos ganar y tener muchas ventajas. Entonces, para mí realmente es un reto diario trabajar y desarrollar esto día con día cada vez más. O sea, me ha llevado también literalmente a conocer más a fondo la industria farmacéutica y cada proceso como tal. Yo literalmente salgo de mi laboratorio de microbiología, literalmente, y de dedicarme a la microbiología industrial para también estar en producción y para poder ser parte del equipo con mis compañeros químicos farmacéuticos en el apoyo en auditorías y en la búsqueda de soluciones efectivas para cada proceso y para cada inconveniente que surge. Entonces, esto sí es bien importante, es clave que nosotros nos podemos desarrollar de una manera excelente en lo que nos propongamos como químicos biólogos. Y realmente la inquietud está en nosotros, en lo que nosotros podamos trabajar y desarrollar, lo podemos hacer en todo el nivel y en donde trabajemos, ¿verdad? Entonces, esta fue mi presentación sobre el químico biólogo como analista de riesgos en la industria farmacéutica. No sé si alguien tendría alguna duda. Muchas gracias, licenciada. Creo que sí tenemos algunas preguntas, entonces las van a proyectar y yo se las voy a leer si le parece bien. ¿Está bien? La primera es, ¿cómo incursionó en esta industria? ¿Cómo incursioné en esta industria? Pues realmente cuando yo salí, yo me gradué, pues tuve la oportunidad primero de trabajar como analista literalmente en un laboratorio de análisis de fármacos. Entonces desde ahí pues yo empecé literalmente a construir la base para poder ser literalmente lo que yo soy hoy en día, que yo soy jefa del área de microbiología de la farmacéutica donde tengo el gusto de trabajar. Entonces, desde la base de ser analista,
para poder ser el supervisor de un área, ¿verdad? Realmente también parte de que yo empecé literalmente a actualizarme cada vez más en este tema, a buscar siempre el lado de la industria, de la microbiología industrial. Podrían decir de que es difícil, de que a veces las normativas, por ejemplo, la farmacopea de los Estados Unidos, que es prácticamente la guía de las farmacéuticas para poder trabajar los análisis no solo físico-químicos, sino microbiológicos, interesarme realmente por conocer qué dice la farmacopea acerca del ámbito microbiológico y todo eso. Entonces, estar actualizada en el campo industrial también me ha permitido incursionar desde que empecé a la fecha, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente. ¿Qué elementos en común tiene el análisis de hallazgos de la industria alimentaria con la farmacéutica? Tiene mucho en común porque, como les decía, el análisis de riesgo es aplicable a todo. Yo literalmente, como aplico análisis de riesgos en la industria alimentaria, los puedo aplicar en la industria farmacéutica. Y tienen los mismos pasos en común, porque yo necesito conocer los procesos por los cuales yo puedo llegar a obtener un alimento, por ejemplo, qué va a involucrar de ese lado, así como involucra del lado de los fármacos. Realmente el esqueleto de la gestión del riesgo es aplicable a todos los campos posibles. O sea, realmente yo cuando tuve la oportunidad de estudiar el máster, a nosotros nos decían, uno no debe de acostumbrarse literalmente a ver la gestión del riesgo solo para un tema, debe acostumbrarse a verlos para todos, una mente lo suficientemente abierta para que puedan trabajarse ambas cosas en conjunto. Y en esto lo que, como les decía, lo común es el esqueleto, es cómo se trabaja. Eso es lo que tienen en común. Ok, muchas gracias. La siguiente. ¿Cómo establece las probabilidades en las matrices? Las probabilidades en las matrices vienen establecidas acorde a la evaluación de los criterios que se hace de inicio. Yo puedo tener distintas escalas. Yo puedo tener una escala que, por ejemplo, puede ir de 0 a 10, medio, bajo, alto, medio, bajo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, por ejemplo, son distintas escalas. Entonces, la probabilidad va a venir de ocurrencia de acuerdo a la evaluación de los criterios que yo definí desde un principio. Si yo tengo criterios estrictos, yo puedo crear escalas de probabilidades bien concretas y bien estrictas por el criterio que yo estoy evaluando. Pero si yo voy a tener criterios más abiertos, entonces yo les voy a asignar una probabilidad diferente en una escala de evaluación. Y claro que también hay otro punto muy importante. Las escalas para las probabilidades pueden ser también tanto cualitativas como cuantitativas, porque la evaluación de los riesgos nos permite esa amplitud. Entiendo, muchas gracias. ¿Hay alguna entidad que pueda regular qué empresas necesitan llevar a cabo estos análisis de hallazgos? Realmente el análisis de riesgos está literalmente en desarrollo en las normativas para la industria, por ejemplo, los informes de la Organización Mundial de la Salud, hasta por donde van ya ahorita, por ejemplo, el informe 55, que ya son de los más actualizados cada vez más, van a pedir exactamente que se hagan análisis de riesgos. Ahora, hablando de entidades que van a regular qué empresas van a necesitarlo llevar a cabo, pues eso depende mucho también del cumplimiento de cada país. Guatemala, por ejemplo, debe cumplir al momento con el informe 32 de la OMS y la evaluación del reglamento técnico centroamericano. Entonces, el Ministerio de Salud se encarga de auditar a este nivel. En el caso de las farmacéuticas, por ejemplo, es el Ministerio de Salud quien se encargaría de esto en dado caso. Pero a medida de que cada país vaya elevando su nivel en cuanto a cumplimiento y a normativas vigentes para cada país y sobre todos certificables, que cada empresa deba certificarse con cierta normativa, o como por ejemplo si hay certificaciones, otras certificaciones, por ejemplo INVIMA, COFEPRIS, para cada una de estas entidades, a medida que vaya subiendo el nivel, se van a necesitar entonces que las entidades cambien su modo de evaluación y de auditoría. Gracias. La siguiente, para poder adquirir todos estos conocimientos tan especializados, ¿qué maestría hay que estudiar? ¿Qué maestría hay que estudiar? Pues todo primero debe de venir desde literalmente tener todos nuestros estudios como químicos, biólogos realmente nos preparan para poder decidir hacia dónde voy. Pero ¿qué maestría en específico? Sobre todo en gestión de riesgo.
O sea, el máster que yo tuve la oportunidad de sacar es un máster en gestión de riesgos y específicamente prepara para la gestión de riesgos de una manera global. Entonces, debe uno de enfocarse hacia el conocimiento de análisis de riesgos como tal, con maestrías que vayan enfocadas a la gestión del riesgo o incluso capacitaciones a nivel de posgrado también. O se puede también, existen en los otros países las opciones de poder ser, por ejemplo, coach en la ISO 31000. La ISO 31000 realmente no es una norma que no es certificable porque es de directrices, pero sí existe la probabilidad de poderse convertir literalmente uno en evaluador de la ISO 31000, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente. ¿Qué es lo que más le apasiona al trabajar en esta área? En el área de gestión de riesgo, es literalmente irme a meter a todos los procesos habidos y por haber. Realmente a mí me ha encantado trabajar en la industria farmacéutica porque literalmente le permite a uno adquirir tanto conocimiento, ¿no? Y no solo literalmente estar en el laboratorio. Yo, como les comentaba, yo soy la encargada del área de laboratorio de microbiología y me encargo de ver toda la calidad microbiológica de los productos que saca la farmacéutica donde yo trabajo, pero cuando yo vengo y puedo entrar a la planta, ir a ver un proceso, ver qué partes tiene, cómo se llama el equipo, cómo va el fármaco, en dónde va la materia prima, dónde va el envase primario, todas estas cosas son emocionantes porque a uno le despiertan la curiosidad y la necesidad de saber más del proceso, necesidad de saber más de cómo se valida, de cómo se hace, o sea, de cómo está estructurado, de conocer realmente en qué parte se puede mejorar. Lo que yo puedo aportar en cada uno de esos procesos es lo que literalmente a mí me encanta, ¿verdad? Ir a curiosear y a investigar mucho más, porque sí me despierta esa curiosidad por estar leyendo más cada día, por estar dando más pasos. Es un reto diario, realmente no es tan sencillo también, porque entre todas las responsabilidades como la encargada del área de microbiología, pues también debe de quedar tiempo para lo demás, ¿verdad? O sea, es algo bien integral y sobre todo que tengo la oportunidad de contar con compañeros, un muy buen equipo de trabajo, que cada uno de ellos en su área en donde mejor se desarrollan, también aprender de cada uno. Es algo que vale oro, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, por responder nuestras preguntas. Creo que esa fue la última. Y le agradecemos su participación, tan interesante ponencia y por mostrarnos a los químicos biólogos esta oportunidad que tenemos en la industria. Muchas gracias. A los participantes les informamos que esta fue la última ponencia del último día del Congreso de QVES del 2021. Vamos a proceder con el sorteo que tenemos planificado.